La palabra de Dios lo que Alex, que nosotros debemos de cargar nuestra cruz y seguir a Cristo, amén. Significa que nosotros, o sea, tenemos que tomar una decisión real, si vamos a seguir a Cristo o no. Y eso implica pues renunciar a las cosas de este mundo, ¿no? Eso se puede tomar de manera literal como se puede tomar de una manera espiritual, ¿no? De una manera literal muchos han tratado de hacerlo, ¿no? Es decir, han vendido todo lo que han tenido, se han ido a vivir un cerro y han esperado que Dios los recoja, ¿no? Pero el sentido correcto de esta palabra es en sentido espiritual. ¿Por qué? Porque no somos nosotros los que hacemos la obra, sino es el Espíritu Santo el que hace la obra en nosotros. Entonces, el Espíritu Santo nos tiene que ir convenciendo de cosas, ¿no? Y recién nosotros podemos en libertad, en verdadera libertad, ir cambiando. Nosotros no podemos forzar a alguien que inmediatamente ya recibió a Jesucristo, que ya cambie inmediatamente su vida. No le podemos exigir, no lo podemos obligar, menos lo vamos a condenar a la persona, pero sí debemos exhortar porque la exhortación está en la Biblia y la exhortación implica que nosotros debemos animar, no destruir a la persona, ¿no? Porque la persona obviamente que falla sufre también, nosotros no vamos a agarrar lo peor, como se dice, a garrotazos, no, nosotros tenemos que orar por la persona y tenemos que restaurar a la persona con amor. Con amor significa que tenemos que entender que si nosotros mismos hemos fallado tantas veces, ¿quiénes somos nosotros para no ayudar a un hermano? Número uno. Y número dos, entender que no es nuestra fuerza o nuestro deseo lo que hace que otra persona cambie, sino es obra de Dios. Amén. En su soberanía, el Señor transforma nuestras vidas. Vamos entonces a continuar. Les estaba hablando de Atahualpa, porque justamente en el proceso del evangelismo, entre comillas, que existió en Sudamérica, como les mencioné, Francisco Pizarro pues le da la Biblia a Atahualpa para que la escuche, supuestamente es palabra de Dios, le dice esto es palabra de Dios, Atahualpa no escucha nada y la arroja, porque lamentablemente, hermanos, en Latinoamérica no ha habido una evangelización correcta, no ha habido, es más, no ha habido ese corazón, no ha habido un corazón de que se predique el evangelio como debería ser, y eso Dios ha permitido. Si ustedes me preguntan, también hay muchas preguntas que pueden surgir, ¿no? Pero no deseo salirme del tema. Vuelvo a lo mismo, ¿no? En este tiempo, Dios te ha permitido a ti conocer la palabra de Dios y tienes, digamos, ese privilegio para que tú también puedas, para que tú también puedas predicar en libertad la palabra de Dios a más personas, tal como dice la Biblia. Entonces, ¿por qué se dice que estos libros son apócrifos? ¿Por qué la mayoría de cristianos evangélicos lo consideran apócrifos? No es porque sean de la Iglesia Católica, sino es por el contenido, es por lo que contienen esos libros, ¿sí? ¿Qué es lo que contienen estos libros? Por ejemplo, en Macabeos. En Segunda de Macabeos, esto lo habíamos analizado la semana pasada, ¿sí? Habíamos analizado que contenía que en el momento que fueron matados en batalla este grupo de, vamos a llamarles celotes para tratar de guardar el contexto de quiénes eran estas personas que se estaban haciendo una insurrección para poder libertar a su pueblo, ¿sí? Entonces fueron muertos, pero se descubrió que en los cadáveres habían encontrado ídolos, ¿sí? Y ustedes saben que por Éxodo capítulo 20, Dios nos ha prohibido hacernos imágenes, fabricar imágenes, número uno, y número dos, nos ha prohibido inclinarnos a ellas y honrarlas, ¿sí? Digamos, son expresiones del corazón del Señor y el Señor explica por qué lo hace. Dice que es un Dios fuerte, grande y celoso. Amén. Entonces, a lo que yo voy es de que si ellos habían muerto y eran personas que habían honrado ídolos, a lo cual obviamente siendo pueblo de Dios, Dios estaba en contra de eso,
ellos empiezan a orar por ellos. O sea, los que estaban vivos, que eran del pueblo de Israel, empiezan a orar por los que los habían matado en pecado. ¿Para qué empiezan a orar? Eso es lo que no leí la semana pasada. Dice, todos alabaron los designios de Dios, juez justo que revela las cosas escondidas. Después le dirigieron súplicas pidiendo que borrara completamente el pecado que habían cometido aquellos hombres. Hermanos, hermanas, ¿por qué es tan delicado? ¿Por qué es tan delicado insistir que no podemos orar por los muertos? ¿Por qué es tan delicado que nosotros insistimos tajantemente en que no se debe orar por los muertos? Porque si hacemos un chequeo a la historia y revisamos especialmente lo que se ha hecho en la época de la iglesia que ha gobernado este mundo, ¿correcto? Que ha sido la iglesia católica. Lo que hacía la iglesia católica era que cuando una persona moría, ellos pedían pagos para que se hagan oraciones a favor de estas personas fallecidas, ¿no? No sé si Alejandro por ahí me puede ayudar. No recuerdo exactamente, creo que eran las bulas papales, ¿no? Las bulas papales. ¿Así es, Alejandrito? Sí, Las bulas sí, papales. pero también, Sí, escucha. sí, pero también hay un concilio del siglo XIV de la Iglesia Católica en la cual el registro del acuerdo católico es, sí, pues la intercesión por los muertos, el cual tiene una reducción de condena en el purgatorio. Y así lo ha entendido la Iglesia Católica a lo largo de los siglos, que la intercesión por los muertos tiene una reducción de su pena. Muy bien. Muchas gracias, Alejandrito. Miren, ¿cuál es el riesgo que nosotros tenemos cuando empezamos a enseñar algo que está fuera de la escritura? El riesgo que empezamos es que empezamos a poner mandamientos que están por encima, ponemos mandamientos de hombres que están por encima de la Biblia. Ya cuando nosotros elaboramos un concepto, por ejemplo, el purgatorio, claro, algunos hablando fríamente pueden decir, bueno, el purgatorio fue una creación de la iglesia en ese entonces para poder cobrar las bulas papales, porque no se cobraba poquito, no es que, a ver, dame un solcito para orar por tu familiar, ¿no? Se pedían grandes cantidades de dinero y si el pecado era más grande todavía, por ejemplo, si una persona moría, digamos, en pecado, en adulterio, entonces se demandaba un precio mayor, ¿no? Entonces las personas decían, bueno, voy a vivir mi vida como quiera, total mi familia va a pagar las bulas papales. Y eso se hacía una tradición, o sea, la gente apoyaba eso, que iba en contra de la palabra de Dios, porque nadie trataba de vivir una vida piadosa, sino que entraron a un sistema religioso que era contrario a la Biblia. Y eso dio lugar justamente a que en inicio se cobren las bulas papales y posteriormente aquella persona que denunciaba y decía, hey, un momento, yo he podido estudiar la Biblia y me doy cuenta que no es así, que la salvación es gratis y que la salvación es mientras tú estés consciente y te arrepientas de tus pecados. Entonces, por el amor al dinero, por eso la Biblia es muy clara en decir que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Por el amor al dinero han matado a muchos mártires, hermanos, y no vayan a pensar que eso ya acabó, o sea, que eso en la Edad Media ya acabó. Hoy en día, si tú empiezas a predicar la palabra como debe ser, la gente te va a empezar a cuestionar y te va a decir, no, pero ¿cómo va a ser un Dios malo? Dios no puede enviar a nadie al infierno porque la Biblia dice que Dios es amor. A mí me han enseñado que Dios es amor. Amén. Pero la Biblia también dice que Dios es un Dios justo. Alguien dijo, ¿qué pasaría si alguien viola y mata a una niña? Y tú tú eres el juez, ¿no? Y viene esa persona y te dice, sí, es cierto, yo he violado y he matado a la niña, pero como tú eres bueno, perdóname mi pecado, no me condenes a la cárcel. Si tú realmente eres un juez justo, si tú realmente eres un juez justo y Dios es justo, tú no vas a decir, bueno, no importa que has violado, como yo soy amor, te voy a perdonar. La familia de esa niña, ¿qué diría?
Injusticia, ¿no? Van a decir, ese juez no es un juez justo, ese juez es injusto. Lo mismo pasa con Dios. La Biblia es clara al decir de que el pecado es una ofensa directa contra Dios. Y todos nosotros hemos ofendido a Dios. Y si Dios realmente es justo, Él debe aplicar el castigo. Pero ese castigo Dios lo ha aplicado sobre Jesucristo. Pero eso no significa que el pecado no es nada. Por eso es que cuando se predica un medio evangelio, la gente cree que ya son libres del pecado y que simplemente Dios miró hacia un costado y no quiso ver el pecado. No es cierto eso. Dios sí vio el pecado y lo puso sobre su Hijo, y el castigo de nuestra maldad fue sobre él, dice Isaías 53. Eso quiere decir que se ha pagado con sangre, porque dice también la Biblia que no habrá sacrificio sin derramamiento de sangre. Jesucristo ha derramado su sangre preciosa por nosotros. Entonces, les estoy mostrando, hermanos, que este libro, por ejemplo, el de Macabeos, tiene contenido contrario a la palabra de Dios. Hermano, hermana, tú podrías decir, sí, a pesar de que contradice la palabra de Dios, ¿es palabra de Dios? Por eso nosotros tenemos que tener el discernimiento del Espíritu Santo, amén, y darnos cuenta. Ahora, no es una prioridad de decir nosotros, vamos a decir, no, vamos, estas Biblias no sirven o esto. No, 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 hermano, hermana. No es eso lo que estoy yo diciendo o enseñando. Lo que estoy diciendo es que estos ejemplos nos sirvan a nosotros para darnos cuenta de la importancia de estudiar la Biblia, de la importancia de estudiar la palabra de Dios. En el momento que nosotros nos conformamos con un evangelio que simplemente dice, bueno, ya soy libre, voy a vivir la vida en Cristo, una vida abundante, ¡uh! Y eso es todo, hermano, estamos cometiendo un error porque no falta mucho para que empezamos también a creer en cosas que están fuera de la palabra de Dios. Y son cosas que hoy día se están viendo en la iglesia. Oro para que el Espíritu Santo te revele y te des cuenta de que en la iglesia actual está presente la apostasía. Yo también como creyente siempre escuchaba el tema de la apostasía y siempre creía que era una exageración. Pero no es cierto, hay mucha gente que realmente no es salva, hermano. Están en las iglesias y no son salvos. Y sus pastores les han dicho, eres salvo porque tú has confesado a Cristo en tu corazón como Señor y Salvador. Hace 5 años que hiciste una oración. Cuando lo hiciste conscientemente, lo hiciste con tu corazón. Sí, pero pastor, yo estoy viviendo en pecado, no sé, no encuentro realmente el sentido de mi vida en Cristo, estoy lejos de la palabra de Dios, estoy lejos de la iglesia, estoy lejos. No, tú eres salvo, no te preocupes. Pero pastor, yo no estoy viviendo una vida conforme a la palabra de Dios. Cuando la Biblia bien claro dice que no todo el que me llame Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Y Mateo 18, del 19 al 20 dice, bautizad a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que yo les he enseñado. El Señor enseñó muchas cosas importantes, hermanos. Una de las cosas que enseñó fue el Sermón del Monte, las bienaventuranzas, y Él dijo, bienaventurados sois cuando les persigan y digan toda clase de mentira contra ustedes, porque grande es su galardón que está en el cielo. Amén. Quiere decir de que Jesús nos estaba advirtiendo a sus discípulos que por predicar la verdad iba a venir una persecución. No una persecución de que te bloqueen tu Facebook, que te cancelen una cuenta en Instagram. Hablamos de una persecución para que tú no prediques la palabra de Dios conforme es la palabra de Dios. Amén. Pero gloria a Dios que la palabra de Dios no está presa, ni depende de las finanzas de las personas, ni que tan grande sea una iglesia, sino que la palabra de Dios se está compartiendo, hermanos, hoy más que nunca. En esta pandemia se está extendiendo el reino de los cielos. Miren, a través del internet, a través de los grupos pequeños. Nosotros tenemos en este momento este grupito pequeño, somos 3, 4, 6, 7 personas, 8 personas, 10 personas, amén. Pero así como nosotros estamos haciendo, millones de cristianos
que realmente están predicando la palabra, lo están extendiendo y gente que está creyendo. Amén. Entonces, eso es lo importante, que nosotros nos estamos preparando porque vienen tiempos en que tenemos que extender la palabra de Dios. Este es el tiempo que tenemos que creer el Evangelio. Y el Evangelio es conforme a la palabra de Dios. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios respecto a que sí es posible orar por los muertos. Amén. Disculpen que me haya detenido en este punto, pero creo que es sumamente importante. Ezequiel 18:20 dice, esto dice el Antiguo Testamento, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. Amén, hermano. ¿Qué quiere decir esto? Que cada uno es responsable de sus propios actos. Amén. Yo no puedo decir de que como mi padre golpeó a mi mamá, como mi padre era alcohólico, entonces yo voy a ser alcohólico. Como mi padre fue violador, yo voy a ser violador. Que como mi padre mentía, yo también voy a mentir. No, hermano. Cada uno es responsable. Cada uno es responsable de su conducta delante del Señor. Hebreos 9:27 dice, esto es Nuevo Testamento, dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, ¿qué es? El purgatorio. No, hermano, no, hermana. El juicio, dice la palabra de Dios. El juicio. Cuando una persona que es inconversa, a veces nos da vergüenza y temor decirle la verdad. Dice, Alex, por ejemplo, que le pregunten a Gonzalito, ¿no? Gonzalo, ¿tú qué opinas? ¿Qué me va a pasar después que yo muera? ¿Tú crees que Dios me perdone? La Biblia dice, o tú crees que yo pueda reencarnar, o tú crees que yo pueda tener otra oportunidad. La Biblia nos dice de una forma muy clara, dice que morimos una sola vez y después viene el juicio, el santo juicio de Dios, el juicio. Amén. Y no es un juicio conforme a nuestros pensamientos, a nuestras ideas, sino es un juicio conforme a cómo piensa Dios, a su justicia. Y yo creo que si la persona, todos somos culpables, amén. Si se dan cuenta, búsquenlo si quieren, Apocalipsis, justo es la palabra que vamos a compartir. Apocalipsis 20:12 dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Los libros, o sea, hay libros de los hechos de cada uno de nosotros, de nuestras obras. Dice, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus ¿qué? Sus obras, según sus obras. Entonces fueron juzgados según sus obras. La pregunta es, aquella persona que ha muerto sin creer en el Señor, va a ser juzgado, hermano, hermana, conforme a sus obras. Nosotros también deberíamos ser juzgados conforme a nuestras obras, pero ¿saben qué dice la Biblia? Que nadie podrá pasar ese examen, ese juicio, porque todas nuestras obras nos acusan que somos pecadores, que somos gente perversa, gente mala. Por eso es que la Biblia dice que hay otro libro, uno solo nada más, y en ese libro no están escritos hechos, solo están escritos nombres. Por eso dice que aquel que no se halló su nombre escrito en el libro de la vida, fue arrojado al lago de fuego y azufre. Eso está en Apocalipsis 20:12 en adelante. Amén. Búsquenlo si desean, Apocalipsis 20:12. Dice que aquellos que sus nombres no estaban escritos en el libro de la vida, o sea, en el libro de la vida no hay obras, solo no hay obras. Lo único que hay es misericordia y salvación si es que morimos en Cristo Jesús. Amén. Por eso, hermano, hermana, lo importante que tú prediques el Evangelio conforme es el Evangelio. Ya no estemos predicando, ven a Cristo para que tus problemas se solucionen, ven a Cristo para que tú seas mejor, porque va a haber una persona que va a ser mejor de lo que tú
de ese mejor, de ese nivel mejor. Por ejemplo, a ver, supongamos una persona es desordenada en sus finanzas, amén, no sabe ahorrar. Esa persona va a aprender a ahorrar en el Señor, amén, gloria a Dios, qué bueno, ha aprendido algo bueno. Pero va a haber una persona en el mundo que va a ahorrar mejor que él y que se va a sacrificar mejor que él y va a tener mejores cosas, tal vez hasta cosas más correctas que él, y le va a decir,